Sí, sí. Bueno, YouTube, aquí hay otros ejemplos de cómo se pueden hacer. Puedes tener, no importa que tengas, si primero la Hauptsatz o primero la Nebensatz se traducen exactamente igual, estas dos significan lo mismo y se traducen igual. También puedes tener Nebensatz, la Nebensatz primero, por ejemplo, als, es cierto, es cierto, es cierto. Aquí das se entiende mejor si primero pongo la Hauptsatz y después pongo la Nebensatz, como que cuando lo traduces es más sencillo hacer la traducción tú al español, mientras que desde mi punto de vista, cuando uso als, queda mejor que primero uses als de cuando yo era niño, paseaba con mis amigos, a que pongas paseaba con mis amigos cuando era niño. Pero en español suenan igual de bien las dos, solo a mí me gusta más tener el als como primera, como la primera parte de la oración general. Pero puedes tenerlos al revés, y ambas están perfectas, ambas son correctas, no hay ninguna que sea mejor que la otra. Y por último, cuando tengo los local and Gaven, está este que es su house. Ser honesto con ustedes, nunca entendí por qué esto se traduce así, pero su house es mi casa. O sea, mi casa, yo, la mía, de quien estoy hablando. No sé por qué, pero su house siempre es tu casa. No, no dices meine house o no dices in meine house, solo dices su house y ya se refiere a en mi casa. Entonces, en mi casa, ay, me comí el en. En mi casa, como yo, aquí en este caso lo importante, bueno, este ejemplo es curioso porque tanto mi Ergensung, que es mi tercera posición, que en este caso sería yo, porque pues faltaba porque fue desplazado por Local and Gaben, como la Nevensas, todo eso junto es una tercera posición. Su house es ich, als ich ein Kind war. En mi casa, como cuando era niño. Lo ideal sería que pusiera también ese en pasado, o bueno, pusiera este en pasado porque estaba hablando en pasado y si, o sea, si de este lado hablé en pasado, lo ideal sería que en este lado hablara en pasado, pero pues se me barrió, la verdad se me barrió, se me barrió. Mm, ya, y si quisiera hacer esto en pasado, todo en pasado, sería su house habe ich gegessen, als ich ein Kind war. En mi casa comía cuando era niño. Cuando era niño comía en mi casa. Y profe, por ejemplo, ahí puede ir el lig al final, bueno, después de que Gessen, o ahí sí tiene que ir en medio de los dos. No, tiene que ir en medio de los dos porque la regla, recordemos que esta parte de aquí, ay, qué color me robó. Bueno, esta parte de aquí, ay, no, ya la regué. Esta parte de aquí hasta el ig es mi Hauptsatz, mi oración o principal. Por ende, tiene que respetar las reglas de la oración principal, mientras que esta parte de aquí es la Nebensatz y tiene que respetar las reglas de la Nebensatz. Como en este caso la Hauptsatz que estoy usando va en pasado, tiene que seguir las reglas gramaticales del pasado. Esto es auxiliar haben o sein en segunda posición y hasta el final el verbo en Partitiv bei, que es lo que tengo aquí. No puedo mover el ig porque tiene que conservar la estructura, la Hauptsatz, y tiene que conservar su estructura, la Nebensatz, y tengo que tener cuidado de que la estructura se conserve cuando las junte y vuelva una oración más grande. En este caso, lo que estaría en tercera posición es todo esto. Ay, me quedo sin pizarrón. Todo esto es la tercera posición de mi oración grandototota. ¿Sí queda claro? Ya, entonces también en la versión de arriba, profe, sería.
El trefe iría en pasado, ¿verdad? Igual. Sí. O sea, lo ideal es que está bien pasado, pero voy. Ahí escribí past. Voy a Confusión poner que cultural. participe para que tenga una lógica, pero, y esto, se les recomiendo que lo hagan, pero sí se puede. Y es que, si es, como esto ya estaba en pasado, o sea, el al siempre indica un pasado, o bueno, no siempre indica un pasado. Pero cuando digo cuando yo era niño, y evidentemente no lo soy, o sea, automáticamente le generas a tu escucha la idea de que es en pasado, entonces puedes poner el verbo en presente porque la idea del pasado ya está, como si usar als hiciera un desplazamiento en tu marco de referencia temporal y en lugar de que estuvieras en el presente de yo con 21 años, estoy en el presente del yo con 5 años. Entonces en ese momento, eh, ¿qué estoy? Paseaba con mis amigos y como estoy en ese tiempo, gracias al als, funciona como un presente. ¿Por qué es curioso esto? ¿Por qué sí se puede esto? Porque se usa después. Cuando veamos futuro, falta rato para que veamos futuro, pero es muy sencillo. La forma más sencilla de futuro básicamente es que en un temporal también pones mañana o hablas de un lugar al futuro y el verbo lo pones en presente porque el hecho de que el temporal ya te dijo que es a futuro, te hace como ese desplazamiento de tu marco temporal de ahorita, no. Como si el ahorita fuera el futuro y entonces ya puedes hablar en presente en ese lugar. Eso te permite tanto el als como generar futuros, que tu marco de referencia en el que estás hablando, en lugar de que tu Hauptsatz esté en presente, ahora el nuevo presente es el pasado. Es un cambio raro y por eso yo diría que al principio pienses en que si vas a usar als, hables en pasado, porque así se conserva esa lógica de que pasado, pasado, pero no está mal si usas presente en tu Hauptsatz al usar als. ¿Sí quedó claro, David? Sí, profe. Muy bien. ¿Dudas, Itzel? Todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, ya se la saben. Ya pueden usar als y das. Ay, no tengo. Si así lo desean y si así gustan, als y das yo creo que ya lo tienen practicado. El das podremos practicarlo más porque pues solo lo usamos una vez. Pero básicamente das va a funcionar con la misma lógica. Nada más piensen que das es un qué para expandir más la oración y conserven y la forma de construir las oraciones es la misma. Paso uno, haces tu oración, en este caso no en pasado, pero paso uno haces tu oración para que vas a usar para el Nebensatz. Paso 2 la conviertes en Nebensatz usando el conjuntor. Paso 3 la acomodas con la Hauptsatz. Muy bien. Ahora sí, dudas, preguntas de las Hauptsatz, de las Nebensatz, del als, del als, del das. Dudas. No, Yo solo una, profe. Sí, ¿qué pasa? ¿El Vice también se puede usar para pensar? ¿O cómo? Porque, bueno, yo pensé que nada más era, el pensar era Denken. Es que Vice es saber. Es que, tonto yo, no lo puse en verbo. La verdad me hago bolas en. Vicen. Gracias. Ya. No, ¿cómo? Nunca usan Con Google doble S, Traductor. Vicen y sin E. Gracias. Es que se iba a completar ya. Es que Vice es saber, Denken es pensar y Glauben es opinar. Luego se me va la onda. Bueno, quedará en palabras del día.
No aprendo. Dicen, ¿qué quedamos? Saber. Denken es pensar. Y Glauben es opinar. Es que luego completamente error mío, luego yo las uso Wissen y Denken similar porque desde mi punto de vista ambos son como el proceso mental nada más de idear algo, entonces se me va a reír. Pero sí, Wissen es saber de que tienes un conocimiento en la cabeza, Denken es hacer un proceso mental eh, de que trabajan tus engranes de tu cabeza y Glaube es tener una opinión. Qué bueno que preguntaste, David, gracias. Entonces la oración que nos dio podría quedar así traducida de... yo sé que Itzel estaba jugando a Crash. Kitzel jugó al Crash. No, no que estaba, sino que jugó en pasado. Ah, sí, cierto. Va, profe, entonces todo claro. Perfecto. Itzel, ¿alguna otra duda? Nine. 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 Good. Wunderschön. YouTube, si tienes dudas me dices. O bueno, Erika, si tienes dudas me dices. Perdón por no grabar. Digo, sí grabé, sí grabé. Nada más vamos a acabar con la palabra del día. La palabra del día es estrés, pero me llamó la atención, quería ponerla. Es der Stress o el estrés y no tiene plural porque es un concepto abstracto. No puedes tener muchos estreses, solo puedes tener mucho estrés o poco estrés, es no contable. Y el verbo de esta semana es wundern, que es asombrarse. De yo me asombro por algo, tú te asombras, él se asombra. Es regular, ich wundere, du wunderst, sie es wundert, wir wundern, ihr wundert y sie und sie wundern. Y su Partizip 2 es gewundert. Ich habe mit meinem Unterricht gewundert. Me asombré con mi clase, algo así. Nada más ya para acabar la clase, porque ya son las 8, de tarea. House of Gabe, todavía no me aprendo House of Gabe, ¿cómo se chica House of Gabe? ¿Cuál es la contracción de House of Gabe? Hagan 3 oraciones. Machen Sie 3 Nebensätze. Ya saben, si tienen dudas nos preguntan en la semana y la siguiente clase las revisamos. Les recuerdo que el viernes vamos a hacer revisión del examen, vamos a dar las respuestas y vamos a analizar el texto. Entonces, por si quieren darse una refrescada, revisen el archivo. Por si tienen dudas, lleguen el viernes con las dudas y sería todo por hoy. Danke für die Aufmerksamkeit und bis Freitag. Tschüss. Una pregunta, profe. Claro que sí, David. Aquí sigo. Aparte de esas 3, ¿son las 3 en pasado o nada más serían estas 3? No, también son las 3 en pasado. Las 3 en pasado son de cajón y las 3 Nebensätze son la tarea de esta clase. Ok, profe, entonces ya, todo bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, los veo el viernes y nos vemos. Hasta luego. Danke, lecker, tschüss. Danke. Tschüss.